Hola, buenas, soy el Gran Maestro Álvaro Alonso y en el vídeo de hoy hablaremos del Gambito Benko. El Gambito Benko empieza por D4, cae F6, C4, C5, D5 y B5. Es una de las defensas que más se usa como primera defensa, yo creo. Y en este vídeo haremos un poco lo que hice con el planteamiento en la defensa Caro-Kann e intentaremos dividirlo un poco en 4 o 5 conceptos y luego destinar un poco aparte un vídeo para explicar lo que es toda la teoría y toda la profundidad un poco más. Así separamos un poco los conceptos. ¿Cuál es la virtud del... Primero de todo, ¿qué es el Gambito Benko? ¿Qué pasa con el Gambito Benko? Después de sacrificar este peón, damos otro peón. Y aquí un poco la idea es que hemos dado un peón prácticamente a cambio de tener una estructura que luego se va a complementar con D6, G6, alfil G7 y enroque. Y en general, grosso modo, una de las cosas que me gusta cuando enseño esta apertura, cuando tal, es decir, vale, vas a hacer esto en el primer plan. Por ejemplo, vamos a imaginar que el blanco, pues, no sé, pues decide hacer lo que es la variante clásica, en este caso, alfil G2, intenta hacer el fianqueto y tenemos esta posición. Entonces, la idea es bastante simple. Queremos hacer dama B6, poner o dama B6 o dama 5, dama C7, da un poco igual. La idea es poner las dos torres en estas columnas y a partir de aquí empezar a molestar al blanco. ¿Por qué? Porque el blanco tiene un peón de más, vamos a verlo desde el otro punto de vista. Tiene un peón de más, pero no es nada fácil de avanzar. Si intenta hacer A3, B4, siempre habrá problemas en general por esta diagonal. Si intenta avanzar el peón de A, llegará hasta A5 y luego ¿qué? Sí, te verá problemas con el peón de B2 retrasado en general cuando llegue a nuestra torre B8 y no es nada fácil de avanzar. Luego, si por otro lado intenta avanzar por el centro, nosotros tenemos bastantes piezas que dificultan el acceso. En todo caso, este alfil molesta bastante. En caso de E4 y buscar alfil F4 y E5, pues el blanco tendrá problemas en B2. También muchas veces una maniobra muy habitual es dar vueltas con este caballo, por ejemplo. Por lo tanto, muchas veces evitamos E5, el plan del rival, sin querer. Digamos que todos los planes con dinámica del blanco, con iniciativa, son bastante difíciles de conseguir. Entonces, por mi experiencia un poco con el Volga como jugador de blancas de pequeño, ya que yo jugué de 4 desde pequeño, me costaba mucho materializar esta ventaja, ya que no había una dirección, simplemente tenía que jugar contra las jugadas del rival. Y esto es mucho más difícil al principio. Por ejemplo, vamos a compararlo. La siciliana. La siciliana es una variante, y según qué siciliana hagamos, puede ser una variante arriesgada. Sí, podemos hacer, por ejemplo, un dragón. Vamos así, por ejemplo, para comparar un dragón. Y aquí, por ejemplo, la variante de alfil E3 y F3. Esa está bien, es arriesgada, es agresiva y es combatiente. Pero, ¿cuál es la gran diferencia, creo que hay que remarcar del Volga? Que no hay tanto riesgo. En este caso, el riesgo es evidente, quiero decir, a nivel de que el blanco va a enrocar y va a atacarnos. Entonces, si funciona, pues perdemos directamente. Dimos que hay una dirección bastante clara. Va a tirar los peones por aquí, va a intentar sacrificar y va a ir hacia nuestro rey. En cambio, volviendo un poco aquí, si le preguntas al blanco cuál es el plan, te diré, depende, ¿no? Por ejemplo, en esta variante, el blanco sueña un poco en fascículos, por decirlo así. Primero quiere un plan que ayude a expandirse hacia cierto punto el flanco de dama, que esta expansión, ¿cuál será la idea? Que, digamos, ganar un poco de espacio y evitar los contrajuegos típicos que tenemos nosotros con C4, con la entrada de piezas o incluso con, no sé, con este caballo que intente cambiarse por aquí. Y luego, y luego proseguir con una expansión central sosegada y controlada, mientras tenemos todo ese contrajuego también por el flanco de dama. Y digamos que es muy difícil de materializar porque tenemos que expandirnos por todo el tablero a la vez con blancas. ¿Sí? Entonces, como nosotros con negras, por otro lado, son planes bastante más cortos, sencillos, y no simplemente es una dirección general, rollo queremos poner las torres para allá, luego seguramente este caballo de alguna manera va a saltar por aquí para buscar casillas, o va a saltar por aquí pues para ser intercambiado por este caballo, por ejemplo, y queremos tener un alfil muy fuerte. Entonces, con estas directrices, muchos de vosotros, y en general lo que intento hacer con los alumnos es jugar ya, ir a jugar, ir a probarla. No hay mucho más. Entonces, hay mucha teoría, hay varias maneras de enfocarlos. Nos vamos a centrar más, mejor, en el segundo vídeo, creo. Pero con esta idea general es la primera parte importante, que es el mismo plan, es muy práctica y es combativa sin ser arriesgada, que es esa gran diferencia. Que el blanco no te va a dar mate, te va a
a intentar asfixiar poco a poco, ¿vale? Otra cosa muy importante, que aquí se ve muy bien y que hemos tocado un poco, es la estructura de peones, en el segundo punto. Nuestra estructura de peones es siempre prácticamente la misma, ¿sí? Por ejemplo, vamos para cambiar un poco el tipo de estructura, imaginamos que, bueno, el tipo de estructura no, pero quiero decir el tipo de apertura, ¿no? Por ejemplo, dama C2, que es muy habitual, una manera de, el blanco puede capturar el peón o, digamos, dejárselo capturar a cambio de tener más presencia en el centro. Entonces, después de D6, alfil aquí, y aquí jugamos un poco igual. G6, F3, G7, enroque. Y, si os fijáis, es exactamente la misma estructura. ¿Cuál es la idea del blanco? La idea del blanco es que no tenemos el peón extra, por lo tanto no tenemos otra columna para atacar. El blanco tiene más espacio en el centro y sueña un poco con poner las torres en el centro y reventarnos con E5. Entonces, ahora, por ejemplo, si intentáramos hacer un plan de buscar contrajuego por la columna, sería un poco más difícil, porque tenemos todas estas piezas aquí, ¿vale? Aquí hay una de las similitudes que me di cuenta un poco después de hacer el curso de la Benoni, que pasa mucho también en esta y pasa también en la Caro-Kann, y vemos un poco con con las mismas gafas todo, ¿no? En la Caro-Kann, vamos a hacer un pequeño repaso, es una tontería. La idea es, saco el alfil y luego cierro la estructura y luego tengo problemas porque estas dos piezas buscan un poco las mismas casillas, o si no tendré que poner un caballo por el lateral y arriesgarme a debilitar la estructura. O sea, es más contextual, ya tendremos que ver cuándo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, pasa un poco lo mismo. Hay un peón en D5 que nos quita espacio, por lo tanto, estas dos piezas, en general, luchan por las mismas casillas y lo ideal sería intercambiar una de las dos. Entonces, es más un punto de saber qué pieza intercambiar. En este caso, en el banco, queremos cambiar este alfil por este. Por eso tenéis la variante principal, aquí con esta variante principal, este alfil quiere cambiar este. Ahora el blanco, ya lo veremos más, quiere jugar E4, son variantes más críticas, y cambiar este alfil. Pero en general, por eso antes se jugaba G3, alfil G2, porque era un poco... el blanco no quería cambiarnos una pieza y prefería dejar que nuestro alfil... Digamos que esto era un poco en medio, de hecho muchas veces este alfil luego más adelante a veces se recicla, y digamos que nos estorba, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, es un poco el mismo plan. Queremos cambiar este y una vez que hemos cambiado este alfil, luego, por ejemplo, el blanco podría intentar un ataque por el centro, pero, por ejemplo, podemos hacer calle D7, torre B8, intentar cambiar a otro caballo y finalmente acabar presionando en B2. Pero fijaos que en este caso nos demoramos un poco en el acceso a la columna B, sobre todo porque no tenemos tanto espacio aquí y no podemos llevar la torre aquí, no funciona el plan, ¿no? Entonces hay pequeños cambios del plan, pero... lo que quiero referirme y quiero señalar en este segundo punto es la estructura de peones es exactamente la misma. Y los planes al final serán, bueno, si me come el peón podré atacar más rápidamente el flanco de dama, si no me come el peón y me deja el centro, tendré que vigilar más por el centro, ¿sí? Entonces, esa estructura homóloga hace que, ¿cuál es la gran virtud? Que tenemos toda la cadena de peones bien defendida, es muy difícil para el blanco molestarnos realmente o generarnos debilidades estratégicas. No hay, no sé, o sea, en el caso de que juegue 5, en todo caso se volatiliza un poco más el centro, pero no hay problemas estratégicos con el Benko. Es sobre todo problemas de espacio y problemas de llegar a conseguir un plan o no, se basa así. Entonces, esta es una gran virtud, en especial si sufrís más en posiciones técnicas, que os creáis debilidades, os doblan peones, todo este tipo de posiciones, no pasa aquí. Entonces, el gran problema para el blanco, muchas veces, vamos a cambiar a la otra posición un poco, a ver, voy a poner una jugada más para que no haya tantas flechas. El problema del blanco es que tiene que coordinar un flanco con el otro, tiene islas de peones separadas. Entonces, es más difícil ver en qué punto las piezas como juntan estos dos flancos. En cambio, nuestra estructura de peones siempre más o menos toca lo mismo. Algunas veces intentamos hacer E6, pero bueno, ya veréis que es más anecdótico al principio. Y otras veces, pues incluso podemos jugar F5, una vez habitualmente precedido de estas jugadas, sobre todo cuando buscamos ir a por el peón de D5 más adelante, ¿no? Pero en general esta estructura no la vamos a tocar todo el rato. Entonces nos podemos centrar muy bien en los planes de piezas, en qué hacer después y tal, ¿no? Entonces, ¿no? Tenemos el primer punto que es el mismo plan, práctica, combativa y sin ser arriesgada. Y segundo, que la estructura es siempre beneficiosa. Tenemos una isla de peones, esto se llama una isla de peones, que al final todos los peones están defendidos en una misma cadena de peones. Y el blanco tiene dos,
que siempre tiene que intentar coordinar y que es un poco más difícil y que no son fácil movilizarlas a la vez, ¿no? Y como hemos visto un poco en los 2 puntos anteriores, si intenta avanzar por el centro, podemos tener contraataque aquí, en el flanco de dama, y si intenta avanzar por aquí, a veces incluso pues podemos buscar el contrajuego por el centro, ¿no? Entonces el blanco, ya os digo, es la gran dificultad, que en la mayoría de aperturas cuando empiezas con blancas, tienes una dirección mucho más clara, aquí en cambio es dominio total, ¿no? Por eso la India de rey pues es muy buena también para empezar, porque se basa en dominación del blanco, tiene que atacar por el flanco de dama mientras controla el flanco de rey. Entonces la Benoni, todas estas entran un poco en este cierto dominio, ¿no? Entonces parece una buena manera, una buena óptica para verlo. Luego, otro gran punto fuerte que me he dado cuenta, especialmente jugándola recientemente, ya que yo jugaba más Benoni, sí, que ya en otro vídeo lo contemplaremos, pero lo que me he dado cuenta es que nadie se mira la Benoni y nadie se mira el Volga, especialmente online. Digamos que en la lista de prioridades es la última, entonces en general la gente tiene o una variante mirada por encima o se la prepara puntualmente para una partida porque sabe que su rival se juega y luego se olvida de ella, ¿no? Entonces el nivel, el rigor práctico que tiene el plus práctico que tiene es muy, muy, muy bueno. Y yo últimamente lo he estado jugando a nivel de grande maestro con Toras, ya os enseñaré algunas partidas, por ejemplo, jugué contra Sarana, que es el campeón de Europa, que tenía 2700, y me jugó Calle de 2, que no es una de las principales, o la jugué en ritmo clásico contra un 2000, que creo que visteis en el campeonato de mi revisión del torneo de Menorca, y también me jugó Caballo de 2, que no es para nada principal o crítica, ¿no? Ya tengo una posición muy interesante, tengo una estructura muy sana, y si yo conozco mejor los planes que mi rival, pues digamos que hay muchas virtudes en este caso, ¿no? Hay algunas variantes de estas que sí requieren que entendas un poco mejor para dónde van los tiros, pero en general es todo bastante lineal. O sea, aquí fijaos que comer. Y aquí podría incluso jugar con el mismo esquema. De hecho, ya visteis, supongo, bueno, opté por esta, ya lo comentaremos en el segundo vídeo, que hay veces que sí que te conviene jugar, pero en general os diría, jugad lo mismo contra todo. No os obsesionéis con la apertura, obsesionéis con entender, vale, cómo, ¿no? Quiero hacer G6 alfil, G7 en roque, cambiar este alfil y luego ya veo, pues bueno, voy triangulando, voy buscando la presión en B2, voy potenciando mi alfil y el blanco a ver cómo me juega, ¿no? Yo digo, contra todas podéis hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, la falta de práctica, por ejemplo, hace que el blanco sufra mucho. Y yo cuando jugaba en los sub-16, sub-14, todas estas categorías, y empezaba a jugar de 4, especialmente los jugadores de Cantabria, y Alberto Martín en especial, sabía que me iban a jugar Benko. Lo sabía y me lo hacía cada año. Y cada año sufría porque, nuevamente, son posiciones que no estás acostumbrado, que no tienen un símil. Con blancas, desde el punto de vista de blancas, no hay nada comparable a eso. Entonces, este valor práctico creo que cada vez más es más importante, ya que, bueno, la teoría evoluciona muy rápido, se quema muy rápido. Entonces, entender cierto tipo de estructuras te puede hacer que tienes una apertura bastante sólida, sólida o, digamos, consistente en sí misma, que la puedes jugar toda tu vida. Entonces, por eso, la Caro-Kann me hacía gracia ver este paralelismo, ¿no? Que la Caro-Kann básicamente es lo mismo, ¿no? Quieres buscar un perfil de estructuras, sacar el alfil, luego desarrollar el tipo de piezas y esta parte, ya os digo, creo que no se contempla tanto. O sea, se contempla más qué dice el módulo y tal, pero por ejemplo, no sé, por poner una cita a Erigaisi últimamente, si veis lo que juega Erigaisi, todos son patrones, digamos, muy volátiles. Son aperturas bastante arriesgadas, pero que tienen una dirección bastante clara. Entonces, si pasas esa fase en la que estás peor, ¿no? Como por ejemplo el Benko, tiene muchos beneficios a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Si en general os centráis con el módulo, muchas veces os podéis centrar en aperturas que a corto plazo tienen mucho beneficio, pero a nivel estratégico y largo plazo son más difíciles de ejecutar o tienen otros problemas subyacentes, ¿no? Entonces, claro, cuidado con el módulo y eso sería mi consejo, ¿no? Luego, el cuarto punto también básicamente es el mismo que hemos tocado con el de la Caro-Kann, que está basada en desarrollo de piezas. Entonces, por ejemplo, existe esta variante con E3, que esta es, por ejemplo, la que propongo en mi curso. Y la idea un poco es que podemos hacer lo mismo, que es jugar alfil a 6, alfil por, caballo por, y luego aquí pues jugar un poco la misma estructura, alfil G7, en rock. Esta es un poco la clave. Y aquí nuevamente vamos a buscar a B6, torre aquí. Ya os digo, en el siguiente vídeo voy a concretar un poco más, pero yo creo
que es muy conveniente que vosotros, por ejemplo, veáis esta explicación un poco genérica de por qué es interesante y que probéis un poco. Y luego, a medida que experimentéis eso, lo ideal sería que fuerais al vídeo un poco de teoría. Porque lo que no quiero y lo que creo que es muy importante es que cuando aprendáis una nueva apertura, una nueva defensa, no os saturéis de teoría. De hecho, he tenido algunos alumnos con la catalana que yo en general no enseño tanto la catalana a mis alumnos. O sea, si quieren estudiar, o sea, porque no creo en eso de que todos los alumnos tienen que jugar el mismo repertorio. Que bueno, es discutible, podríamos hacer un vídeo sobre eso. Pero a veces, claro, yo si veo otros problemas más importantes a corto plazo, pues no te voy a poner a enseñarte. Sí, este año lo vamos a destinar a solo enseñarte la catalana. No es tan fácil, ¿no? ¿Pero qué quiero decir con esto? Que muchas veces me veía o alumnos que sí que lo estudiaban por su cuenta o que ya tal, y se obsesionaban demasiado con memorizar. Y es mucho mejor entender, tener las ideas, por eso doy muchas variantes prácticas, muchas alternativas, porque eso es lo que importa. Entonces, en el Benco pasa lo mismo. Es muy importante tener un elenco de variantes que tengáis confianza, que podáis entender. Entonces, claro, y en este desarrollo de piezas que estamos hablando aquí, más o menos todos los puntos se repiten. Estos caballos van a ir hacia aquí para dejar libre este alfil. En algún momento quizá podremos cambiar este caballo, ya que tendrá algunos problemas cuando pongamos las torres. Este caballo F3, si no se consigue E5, no servirá para nada para defender la presión aquí. A veces, por ejemplo, este caballo busca la casilla C4 como la Benoni, entonces con nuestro caballo de F6 buscamos cambiarlo. Realmente son todos muchos patrones muy similares que sobre todo los vais a ir encontrando a la práctica, ¿no? Entonces yo os podría citar absolutamente todos, que es más o menos lo que los hemos tocado prácticamente todos. Este caballo en algún momento se va a ir y vamos a seguir desarrollando las piezas hacia el flanco de dama, ¿no? Entonces, y como el punto quinto es cómo preparamos el Benco. El Benco, en general, hay dos fases, como he insistido ya varias veces, ¿no? Por un lado, creo que jugar esta y un poco con las ideas que os he dicho, pues tirar millas, ¿sí? Y luego el otro gran problema del Benco, que es un poco el mismo problema que yo tenía con la Benoni. Y por eso, cuando hice el curso de la Benoni en Chessable, y que de hecho, bueno, que me lo habéis preguntado varias veces, también lo voy a... La idea es grabarlo en castellano en uno de estos meses, no sé, cuando haya alguna disponibilidad. Es que muchas veces nos hacen anti-Benonis, nos hacen cosas aburridas, nos hacen, o yo qué sé, Londres, o alfil G5, será por variantes, calle C3, Entonces, claro, intento que por un lado sea lo más sencillo posible este B5 y que podáis jugarlo a la práctica posible, y hago un esfuerzo un poco más profundo en tocar estas alternativas, ya que muchas veces en muchos cursos me encontraba que se decía, sí, tú juegas aquí juegas C5, ¿no? Juegas la Najdorf, perdón, la Benoni, juegas el Benco, todo esto está muy bien. Y contra esta, pues sí, vas a jugar peón dama. Y yo digo, jolín, pero ¿qué sentido tiene enseñar, ¿no? Yo por eso busqué un poco las herramientas para que pudierais también jugar esto. Entonces, vale, con estas 4 o 5 ideas, yo creo que habéis visto un poco cuáles son los principios del Benco, hacia dónde quiero un poco a nivel práctico ir. Es una apertura que en general defensa genera un poco no sé cómo decirlo, te encanta o lo odias, en general, o no lo entiendes o tal. Entonces, para algunos que sois, queréis tenerlo todo bajo control, vais a sufrir con blancas y con negras, ¿sí? Entonces, es una apertura que yo creo que es una defensa que es muy interesante. Entonces, recapitulando un poco, mismo plan, es muy práctica, y además es combativa sin ser arriesgada. Entonces, el segundo punto, la estructura y la isla de peones, la estructura que tenemos, por ejemplo, en esta posición, es muy, muy buena, se defiende todo muy bien, cubre casillas blancas y negras, y además es solo una isla de peones, por lo tanto el blanco siempre tiene problemas para coordinar las dos islas de peones, y es más fácil nosotros crear debilidades, problemas, encontrar agujeros en esa defensa, por decirlo así. Y luego también que está basada en el desarrollo de piezas. Esto es un poco quizá una consecuencia de que la estructura sea muy similar, ¿no? En el tercer punto nos faltaba que era muy práctica, ¿sí? Y que también que es muy práctica porque nuestro rival no la habrá jugado prácticamente nunca con blancas. La experimentan relativamente poco. Es una estructura muy específica
que esa falta de experiencia, por mucho que sepas, esta es la ventaja, llegará a un punto que el blanco tendrá que aumentar su dominación. Y aumentar ese tipo de ventaja no es nada fácil, no es algo trivial. Entonces, también un poco con relación con que es práctica con el mismo plan, está basada en el desarrollo de piezas también. Poco a poco vamos mejorando, conectamos las torres, ponemos las torres, un poco todo muy, muy similar a la Caro-Kann. Y nada, os veo, espero que os haya gustado un poco esto y el quinto punto pues ya veremos cómo tocamos el Benko un poco más en el siguiente vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.